pone las cosas bajo la mesa, ¿no? Ujú. Y luego dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como que ahí está hablando de como que a creyentes, ¿no? Al principio, como que la injusticia de Dios y estas cosas. Pero como que avienta un paréntesis diciendo, pero si no crees en Dios, como que no tienes excusa, ponte a ver el mundo, cómo está tan perfectamente creado, entonces tiene que haber un creador. Sí. Y si quieres conocer a este creador, no estás bien con este creador. Y ahí es cuando entra Jesús. No estás bien con este creador, pero Jesús vino a reconciliar, ¿no? Sí, de hecho, lo que está describiendo es cómo el hombre ha hecho a Dios a un lado y cómo lo ha sacado de la ecuación de su vida. Y lo que ha hecho el mundo, la mentira del mundo, ha hecho que el hombre venga a una vida de anarquía, que es estar en contra del gobierno de Dios, y a deslindarse del conocimiento de Dios. Es lo que sucedió en el Génesis con la serpiente, ¿no? El día que tus ojos sean abiertos serás como Dios. Y lo que está diciendo es, no vas a necesitar a Dios, tú te puedes independizar de Dios. Y prácticamente de ahí viene el humanismo, que no es otra cosa más que un adoctrinamiento donde el hombre es el centro del universo. Dios puede ser parte de tu vida como un amuleto que cargas, pero no es el creador, no es... Como un genie, como se dice. Sí, o sea, algo que tú usas, no alguien que te gobierna. Entonces, desde ahí comienza Pablo a decir, ok, es curioso esto porque lo que Pablo está abordando acá es mucho más profundo que solamente robar o mentir, aunque son pecados, y después lo vamos a ver. Pero generalmente también cuando nosotros predicamos en la calle, siempre decimos, oye, ¿alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado? Y la gente te puede decir, no. Entonces no necesito a Dios porque no soy malo como mi vecino o como aquella persona que se droga. Porque nuestra argumentación para hablar de esto es muy limitada. Pero cuando vemos cómo Pablo presenta la problemática al hombre, es muy profundo. O sea, dime tú, ¿quién de nosotros no ha hecho un lado a Dios en su vida? Todo mundo. Sí. Simplemente al tomar nuestras decisiones, al levantarnos en la mañana y no considerar a Dios para nada, no adorarlo como Él se merece, ya estamos pecando. ¿Por qué? Porque Él nos hizo para Él mismo. Entonces, ahí nos engloba a todos, ahí no escapamos nadie. Entonces, y lo que Pablo empieza a hacer es, ok, Dios es el creador, Dios hizo todas las cosas para sí mismo. Entonces, el hombre ha decidido por voluntad propia no reconocerlo como Dios. Y las cosas invisibles de Dios, lo que no podemos ver con nuestros ojos, su poder, su deidad, Él lo ha hecho visible a través de la creación. Se ha revelado al hombre a través de la creación. Ahora, es cierto que esa revelación de la creación no es suficiente para que el hombre sea salvo. Por eso Jesús tuvo que venir. La imagen misma de la deidad para mostrarnos a Dios. Pero lo que sí es que la revelación de Dios a través de la creación es suficiente para que el hombre diga, hey, Dios sí existe. O sea, sí hay alguien que nos hizo. O sea, y por lo tanto, este ser supremo, este Dios creador, merece mi atención, merece mi reconocimiento, merece mi respeto. O sea, y yo creo que aquí entraríamos un poquito a hablar de las diferentes posturas, ¿no? En cuanto a la creación y todo esto. Pero es absurdo, de verdad, y lo digo con mucho respeto, pensar que todo el orden que existe en la creación es obra de la nada o es obra de la casualidad. Yo creo que necesitas más fe. Es lo que iba a decir, antes estaba manejando eso. Y me puse a pensar como, oye, necesitas más fe como en creer en todo esto que en creer que hay un creador. Alguien dijo, no tengo la suficiente fe como para ser un ateo. ¿Cómo? ¿Sí es cierto? O sea... Es que es absurdo, ¿no? Es absurdo. Y entre más te metes a la medicina, a la biología, química, a la ciencia misma, a la física, o sea, empieza a ver cosas. Albert Einstein dijo que Dios jugaba porque no podía explicar algo él. No podía explicar el patrón de un átomo. Ahí tienes un átomo pintado. No podía explicar eso. Entonces él dijo que Dios jugaba a los dados con el universo.
Pero pues realmente pues no. Es un orden tan complicado que a lo mejor el hombre nunca va a llegar a, a verlo. A entenderlo al 100%, ¿no? Exacto. Pero como dice aquí, mira, el verso 20 termina diciendo, de modo que no tienen excusa. O sea, es tan claro el orden que hay, es tan clara que la vida es algo que el hombre no puede controlar, que ciencias como la biología han demostrado que hay un universo diminuto, microorganismos, que no podemos ni siquiera de alguna manera descifrar. De hecho, ayer mire este dato. Hay más átomos en una de tus células que estrellas en toda la galaxia Milky Way. Es increíble eso. Y hay más átomos en todo tu cuerpo que en todo el cosmos, en todo el universo conocido, observable. Wow. O sea, ¿qué? Y lo maravilloso es que cada célula tiene toda la información de quién eres. ¿De quién eres? O sea, es como que... o sea, te digo... con eso mismo, o sea, es casi código como las computadoras. Es como que... Ahora, algo muy importante es que en el tiempo en el que esto está escrito no existía, fíjate bien, ni el microscopio ni el telescopio. O sea, estos avances de la ciencia, aunque ya había ciencia, obviamente, ya había pensadores como los grandes pensadores de Grecia. Hoy tenemos estos avances tecnológicos y estos instrumentos de estudio maravillosos que todavía refuerzan esto. O sea, la ciencia no está en contra de Dios, al contrario, está al favor de Dios. Usando el microscopio, ¿cuántas soluciones a las enfermedades ha habido? ¿Cuántos descubrimientos no ha habido? Simplemente el descubrimiento del ADN. O sea, toda esa información que tenemos ahí. Toda la cuestión del telescopio. O sea, las galaxias que se han descubierto. Los tamaños de los astros, etcétera, etcétera. Las distancias que se miden en años luz, etcétera. O sea, no tenemos excusa. No. Y como dice